Muy buenos días, queridos youtubers, tiktokers, audiencia. Hoy es un nuevo día donde venimos a glorificar al Padre, a alabar al Señor un domingo. Estaba yo haciendo un TikTok, por cierto, si tú visitas mi TikTok, por favor, agrégame también para poder llegar a las 1000 personas más o menos, para poder hacer en vivo. Y los que están en TikTok y viceversa, hagan lo mismo, porque es importante que lleguemos a todas las redes sociales. El evangelio de hoy en día es un evangelio, es una buena noticia que debe llegar a todos los idiomas, a todas partes del mundo, y debe llegar para que no haya excusa en estos últimos tiempos donde existen demasiadas circunstancias y situaciones donde entramos en tribulación, entramos en estrés, entramos en angustia. Y uno a veces se pregunta si estamos en juicio, si está entrando un juicio. Sí, claro que hay un juicio. ¿Para qué? Porque el Señor está llamando a las naciones a arrepentirse. Y no hay ninguna nación en el mundo donde no estén pasando situaciones difíciles. A veces creen que otro país es el que más difícil está, pero todas las naciones están de una manera u otra como decayendo. Y les voy a hablar, por ejemplo, yo amo mucho a Costa Rica. Un saludo a los ticos, a los costarricenses. Y desde cuando yo estuve allá, adolescente y estudiante, en los años 70, a la Costa Rica actual no es ni la sombra de lo que era la Costa Rica hace unas décadas atrás. Y uno pensaba, bueno, no, de aquí más adelante, 10, 20, 30 años, Costa Rica será mejor. Y no es cierto. Y eso que el Evangelio ha crecido en Costa Rica. ¿Qué pasó? Porque uno de los países, incluso que tiene seminarios teológicos reconocidos a nivel de América Latina, es Costa Rica, igual que Guatemala, Centroamérica, que supera incluso la escuela teológica que podemos tener aquí en Venezuela, a nivel de que muchos estudiantes de aquí iban a Costa Rica a prepararse teológicamente. Ahora, ¿por qué las naciones, a pesar de que muchas de ellas ha crecido el Evangelio, por qué están mal? Porque hay algo que queremos tratar hoy, y es el poder de la iglesia. El poder de la iglesia, el poder. Es muy claro, miren. Primero vamos a analizar que es una palabra que te dice mucho teológicamente, pero a muchas personas no saben el significado, que es la palabra eclesía. Esta palabra eclesía proviene del griego antiguo, del griego koine, que significa asamblea y congregación. Ahora, esta comunidad se llama comunidad de amor o congregación de amor. Ahí está en el correo, congregación de amor. Pero bueno, este es un programa propio del ministerio Por Amor a Ti. Por amor a ti. Pero siguiendo con la palabra eclesia, eclesia somos todos los que pertenecemos a una congregación, a una iglesia, somos eclesia. Históricamente, esta palabra viene desde la antigua Grecia, no la actual, que también significa asamblea de ciudadanos. Ustedes saben que en muchas partes hay la asamblea de vecinos, la asamblea de ciudadanos, no sé cómo le dicen en tu país, pero esto viene desde un sentido de las ciudades-estado de la antigua Grecia. Pero nosotros siempre se nos han enseñado que la democracia vino de Grecia, de la cultura occidental, sobre todo en Atenas, ¿verdad? Entonces también es un organismo político, lo que significa
eclesía, cuando hay una reunión de un movimiento que se está congregando y un movimiento político, eso es eclesía. Pero en el caso de nosotros, es un movimiento que viene inspirado. ¿Desde dónde viene? Desde el libro de los Hechos. Cuando usted quiere saber algo de la iglesia, o cómo la iglesia se fue formando, usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Aquí hay algo muy curioso. Cuando tú empiezas a ver que el líder natural, el líder nato de la iglesia, el que vino y nos dio una encomienda, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Porque nosotros vamos a ver en qué momento la iglesia es fundada. Muchos hablan que se considera la fundación de la iglesia en el día de Pentecostés. Pero tenía que tener antecedentes, y ese antecedente es el mismo Jesús, que vino a instaurar una iglesia. Eso quiere decir que la iglesia no existía antes, sí existía. ¿Desde dónde existía la iglesia antes? Desde el monte Sinaí, porque también era una congregación, había un pueblo que se congregaba en torno a el monte Sinaí, donde le fue entregada la ley. Es una congregación. Pero a nivel de la fe en Cristo, nace en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Hubo un estruendo donde se nos da poder. Por eso hablamos aquí del poder de la iglesia. Cuando usted ve el libro de Hechos, en el capítulo 1 sobre todo, en el capítulo 1, ahí se nos dice que es un mandato. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién nos dice eso? El propio Jesús. Entonces aquí vemos algo que se llama obediencia. Entonces tenemos primera característica, la obediencia. Pero la obediencia ¿a quién? A nuestro guía. ¿Quién es nuestro guía? Jesús. ¿Quién funda la iglesia? Realmente Jesús. ¿Con cuántas personas Jesús fundó la iglesia? Con 12. Él escoge 12 discípulos, 12 guías, para que aprendieran de él y después propagaran el mensaje de él. Pero él, en el Mateo 28, él nos da una orden a los creyentes para todas las épocas, pasado, presente y futuro. Y predicar el evangelio. Ahora, ir y predicar la fe en Jesucristo, ir y predicar las buenas noticias, que es lo que significa evangelio, que no viene del griego, evangelium, ¿verdad? Ir y predicar las buenas noticias, pero las buenas noticias de qué? De que Cristo vino y murió por ti, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él te agrega más y dice, ir y bautizándolos en mi nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Primeramente, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Ahora nosotros vemos algo muy, muy curioso. De estas 12 personas, o sea, de estos 12 discípulos que el Señor escogió más Jesús, son 3, ¿no? En un periodo de 3 años, que es lo que normalmente todos los teólogos dicen que duró el ministerio de Jesús, aunque Michael Rood dice, según él, que en realidad todo el ministerio de Jesús duró 1 año,
y él lo saca cronológicamente por computadora. Pero independientemente de si fue un año o fueron 3 años el ministerio de Jesús, él comienza con 12 personas, él 13, y termina con ¿cuántos? ¿Cuántos se reunieron en el aposento alto? Dice la palabra que junto con la madre de Jesús, María Magdalena, todas las demás María, que en realidad es Miriam, ¿no? Fueron 120 personas, 120 personas, y después en el primer discurso o prédica, o como tú le quieras decir, de Pedro, que fue el primero que habló, lleno del poder del Espíritu Santo, crece la iglesia, 5.000 personas, 3.000 personas, y fue creciendo la iglesia, y se reunían, no se reunían en templos, porque recuerden que había un solo templo, que era el templo de Jerusalén, pero eso era para los judíos, no se podían reunir ya los judíos creyentes en Jesús, porque eso estaba tomado por la gente religiosa, los fariseos, el Sanedrín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Dónde se reunían los primeros cristianos? Se reunían en las casas. Y yo me imagino que también se reunían en las plazas, en los parques, en el campo. Jesús mismo nos enseña, cuando él caminaba, iba a Galilea y pasaba por Jerusalén y estuvo en Samaria. ¿Dónde él le predicó a la mujer samaritana? No fue en un pozo de agua. Ahí le predicó, podríamos decir que ahí tenía él una congregación, tenía una iglesia. Nosotros vemos claramente que esa iglesia que nace en el Pentecostés, esa iglesia que nace en el Pentecostés, había una característica que nosotros no vemos hoy en día. Hay promesas de un avivamiento, aunque yo tengo mi posición al respecto, ¿verdad? Porque si cuando la iglesia doctrinalmente sana en los años 60, 70, no lo logró, vemos sí un crecimiento de la iglesia en número, pero no en corazón, en número, en método, en idea, pero no es cristocéntrico, no es bíblico. Entonces, ¿qué nosotros vemos en el Antiguo Testamento que deberíamos rescatar hoy en día? No solamente la obediencia, que era importante, porque si estos 120 personas no se hubieran congregado en el aposento alto en Jerusalén, no hubiera venido a Pentecostés. O sea, lo importante es obediencia. Lógicamente, antes de la obediencia, fe, de que a quien tú estás obedeciendo es porque tú crees en él. Pero cuando tú hablas del poder de la iglesia, el poder lo da el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú acercas a Jesús, tú tienes que entender que tú pasas a ser hijo. Yo siempre le digo a todo el mundo, porque el Papa fallecido, Francisco, él había dicho que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, si no me equivoco. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y de sangre, de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, un musulmán no es hijo de Dios, es hijo a lo mejor de Alá. Un creyente en Hare Krishna, en Confucio, en Buda, no son hijos de Dios. Tal vez son creyentes en Buda, son hijos de Buda. Todo aquel que no cree en Jesús como Señor y Salvador es criatura. Es una criatura. Por eso el Señor nos dice, ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿quién tiene que predicar el Evangelio? ¿Quién? Tú y yo. Los creyentes en Jesús. ¿Para qué? Para que el velo se caiga.
algo muy importante, cuando tú ves a alguien o escuchas a alguien que te dice que es cristiano y tú le predicas, dices, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, pero tú le hablas de ciertas verdades bíblicas y no entiende, es porque no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Hechos nos dice, y la promesa de Jesús nos dice, que el Espíritu de Dios, ¿por qué es importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y en griego es paracleto, o sea, un ayudador. ¿Qué nos dice Jesús? Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús, en su forma humana, no podía estar en todos lados. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo mora en un ruso convertido, en un ucraniano convertido, en un colombiano convertido, en un alaquiense de Alaska convertido, en un dominicano convertido. Pero si tú me agarras a un francés que dice que no, yo creo en Dios, y tú le hablas de las verdades bíblicas y no entiende porque tiene un velo, dice la palabra que hay un velo, y es un velo que Satanás pone en tu vida para que tú no veas. Entonces, por más que te diga que es creyente, no es creyente. O sea, es creyente a su manera, pero no es convertido, es la expresión correcta. Porque te dice que el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Es como que en vez de tener, a ti no te ha pasado que tú quisieras ver a Jesús, que tú quisieras estar con Jesús, que tú quisieras estar junto con los 12 apóstoles con Jesús, conversar con Él, hablar con Él, dormir, comer, divertirte, charlar con Jesús. Pero Jesús ya no está, y Él lo sabía, o sea, no está en su parte corpórea aquí en la tierra. Él nos prometió que iba a regresar, y yo regresaré, Él lo dijo y así lo va a cumplir. Pero ¿qué nos dejó Él? A un consolador. ¿Por qué se le llama consolador? Porque todo el mundo estaba triste porque se fue Jesús. Jesús era mi amigo. O sea, tú te imaginas Juan, que era el discípulo amado, cuando se fue Jesús. Yo imagino a Juan mirando a Jesús que se iba allá en el cielo. Y yo imagino que aunque ellos ya sabían la verdad, y no lo narra la Escritura, pero tampoco es una herejía decirlo, yo imagino que a algunos de ellos se les salió una lágrima, porque sabían que no iban a volver a ver a Jesús. Era tu amigo que estuvo contigo 3 años, tu amigo, tu guía, tu maestro, tu profesor, tu pana, no sé cómo le dicen en tu país, pero bueno, tu pana, que se fue. Pero él dice, no te preocupes que yo te voy a dejar un consolador. ¿Por qué le llama consolador? Porque te va a consolar, te consuela de que no está Jesús contigo ahorita. Y Él te va a hablar, y Él te va a guiar, y Él te va a orientar, y Él te va a enseñar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que está en la Escritura. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es de que no todo el mundo es hijo de Dios. De que el que no cree en Jesús como Señor y Salvador es criatura. Y son 2 cosas diferentes. Una cosa es ser creado, eres criatura. Y Dios te ama igual. Dios te ama. Pero no eres hijo.
Ahora, si llega alguien y no lo entiende, es porque no tiene el Espíritu de Dios que te revela toda verdad. Yo espero que me capten lo que quiero decir, lo que es bíblico. Entonces, cuando tú ves a alguien que dice, yo soy creyente, pero no entiende que no debes adorar imágenes, que no entiende que no es la religión la que salva, que no entiende que no es que todas las religiones son los mismos, porque como yo le estaba diciendo a una persona ayer, mira, tú no me puedes decir que la gente musulmana y la gente cristiana es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un Dios. Si fuera el Dios de los musulmanes, el mismo Dios de los cristianos, Él no se va a contradecir, porque Dios no es bipolar. Dios no va a mandar a un musulmán a que mate a un cristiano o que mate a un judío, porque si es el mismo Dios, Él no le va a enseñar algo a los judíos, algo a los musulmanes y algo a los cristianos para que se maten. ¿Sí o no? Dios no se contradice, Dios no es un Dios de contradicción. No puede ser que tú, como yo he oído mucho, no, es que yo soy cristiano evangélico. Ay, de la noche a la mañana dejaste de ser cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque él se estaba guiando por una religión. Pero tú te tienes que guiar es por la fe. Yo sigo creyendo en Jesús. Llámele Yeshua, Jesús y eso, porque eso tiene una connotación lingüística, histórica, que el nombre de Jesús no se traduce, hermano. Entonces dígame usted, cuando pusieron en la plaquita de Jesús, la plaquita, ¿no? que pusieron ahí, Rey de los judíos, en 3 idiomas: latín, griego y hebreo. Hijo de Dios. Ese es un tema que mucho puedo dar, pero profundizando, ¿cuál es el poder de la iglesia? El poder de la iglesia universal en el contexto del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Si realmente una iglesia o un movimiento tiene el poder del Espíritu en él, que eso es dinamita, que es lo que se les dio a los apóstoles que predicaron en Jerusalén, en Samaria y más allá de Samaria. Ese es el poder que necesitamos hoy en día y que hoy en día tú ves que se ha perdido, se pierde. Y ese es el avivamiento que necesitamos. No que la gente diga yo creo en Cristo, pero sigue haciendo lo que quiere y las sociedades no son transformadas. Nosotros vemos que las sociedades cada día van más, donde hay más delincuencia, más ladrones, más asesinatos, más corrupción, porque no hay una sociedad transformada o convertida por el Evangelio. Para tú me dirás, esta parte se tiene que cumplir, sí, para que pueda llegar Cristo, pero tiene que haber una iglesia sana, santa y pura, que manifieste el poder de la iglesia. Ahora, cuando un creyente tiene el poder del Espíritu Santo en él, lo primero que hace es que se congrega, no deja de congregarse. ¿Sabía usted? No deja de congregarse. Entonces, ¿por qué es necesario congregarse? Porque si tú no te congregas, tú te contaminas con lo que tú escuchas afuera, con lo que tú escuchas en tu trabajo, cuando vas a tu trabajo, porque dice, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo preserves de él. Muchas veces acusamos a fulano porque está en el mundo, pero tú que me estás escuchando, tú que dices que
fulano de tal es mundano, aunque tú sabías que era cristiano, pero que es mundano porque está aquí, tú también eres mundano. Porque cuando tú vas a una oficina pública o privada, tú te estás reuniendo en un mundo pagano, ¿sí o no? En un mundo mundano. Pero si tú no te cuidas y tú no te congregas en una iglesia como esta, o como la que está en la esquina de tu casa, entonces tú te empiezas a habituar y a adaptar a lo que dice el mundo pagano en tu trabajo. Entonces es importante congregarse. Creo que aquí hay un perrito que está ladrando, me está diciendo, sí, tienes razón. Porque la naturaleza es de nuestro Padre, alabado sea el Señor. Así que no dejes de congregarte, que no es el templo, es la fe que hay en ti y el Espíritu Santo que hay en ti. Y el Espíritu Santo te va a redarguir de justicia, juicio y pecado. Cuando tú eres redarguido de justicia, juicio y pecado, entonces puedo decir que tú eres mi hermano. Pero si tú no eres redarguido de justicia, juicio y pecado, que es parte de lo que es poder del Espíritu Santo, y cuando tú eres lleno del fruto del Espíritu Santo, cuando en ti haya paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces tú eres mi hermano, tú eres de los míos, tú eres de los míos porque eres mi hermano en Cristo, y quisiera verte para darte un abrazo como mi hermano, no importa donde tú estés, en qué lugar tú estés. Entonces ese es el poder de la Iglesia Universal, una comunidad de creyentes en Jesús que han determinado reunirse para adorar, aprender sus enseñanzas y vivir en compañerismo sin importar la congregación. Cuando una congregación le impide a sus miembros que asistan a otra congregación, está haciendo algo contra naturaleza. ¿Sabían ustedes? Porque la iglesia es una, no es una congregación, no es una denominación, no es una corriente, la iglesia es una. Entonces, no tengas miedo. Yo te invito, ven y visita, si estás aquí en Caracas. Ven y visítalo, que aquí vas a ser recibido. ¿Por qué? Porque vamos a creer que en ti hay poder de lo alto, poder de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hechos. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu de Dios, y es el que da poder a la iglesia, y ese poder lamentablemente muchas veces se ha perdido. Por eso es que tú ves, no porque el Espíritu Santo lo perdió, no, la iglesia, porque cada día está más siendo apóstata. ¿Están de acuerdo que la iglesia cada día está más apóstata? O sea, dicen cosas que no es bíblico. Cuando a ti te dicen que todas las religiones llevan a Dios, eso es apostasía. No importa si tú eres un líder pastoral, un líder religioso católico o adventista o musulmán, o lo que tú me quieras decir. Eso es apostasía. Y meto a los musulmanes, y meto a los budistas, y meto a todo el mundo. Porque algunos te dicen, no, es que Dios es el mismo. Pero Dios es uno solo, uno. En tres personas, pero es uno. Y como ya te decía yo hace ratito en un en vivo en TikTok, hermano, no caigamos en discusiones bizantinas, porque muchas veces doctrinalmente caemos en discusiones.
Lo importante es tu fe en Dios y que el Espíritu Santo more en ti. Y ya el Espíritu Santo, Él te guiará, te guiará. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y con esto, bueno, nos despedimos hasta que nos dejen seguir predicando el Evangelio. Así que, shalom, y nos vemos en el próximo en vivo.